Sí, buenas tardes. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a presentar las personas que estamos hoy aquí en el panel. En primer lugar me acompaña la doctora en Ciencias Sociales, Ailín Torres Santana, profesora, investigadora y feminista sobre todo. También está con nosotros Eloy Viera Cañive, que es jurista y parte del equipo de trabajo del Toque, y el doctor en Ciencias Jurídicas, Julio Antonio Fernández Estrada, profesor y colaborador nuestro también del Toque. Entonces, para comenzar el debate y darle la palabra a los invitados, solo algunos pequeños comentarios. Tenemos aproximadamente una hora de debate y queremos que el mayor escenario y las preguntas más importantes las tenga el público, por tanto haremos una primera ronda de conversaciones aquí en el panel y luego pasaremos directamente al público para que pregunte lo que entienda a los especialistas, que pueda hacerlo de manera general o específicamente a aquellas personas que quieran que les responda. Entonces, ya estamos a pocos días de la votación del nuevo texto constitucional y en estos meses de debate, digamos que los principales comentarios, los principales análisis han estado en torno a dos cuestiones fundamentales. Lo primero ha sido el proceso, cómo se ha desarrollado la reforma constitucional, que incluye desde la comisión redactora, los debates en la Asamblea, el resultado de la consulta popular, y por otro lado están los contenidos del propio texto constitucional y en él, bueno, aquellos elementos que cambian, que se modifican, que se añaden a un nuevo texto, siempre partiendo de que hoy hay una constitución vigente y hemos pasado ya por tres textos, la constitución de 1976 todavía vigente, un primer texto de proyecto constitucional y ahora un segundo texto que será el que se llevará a votación este 24 de febrero y que, bueno, son también partes de lo que se compara en el especial. Todo ello nos lleva a definir una posición en torno a la votación que sucederá el 24 de febrero en torno a las dos posibles opciones, votar sí o votar no. Entonces, la pregunta para este panel sería: ¿qué es lo más importante a tener en cuenta para ejercer el 24 de febrero un voto responsable? A juicio, por supuesto, de cada uno de los panelistas. ¿Empiezas tú? Ailín dijo que no. ¿Va a empezar tú, verdad? Bueno, yo voy a empezar porque donde hay muchos doctores empiezan los pescaditos chiquitos. Yo más que nada, todo el mundo dice que uno piensa muchas veces cómo se forma, ¿no? Y yo no soy muy fanático al positivismo, pero yo no creo que haya nada más positivista que un operador diario del derecho. Yo fui 7 años operador diario de derecho y mis preocupaciones son muy positivistas de manera general con relación al texto. Inicialmente yo creo que yo parto de una idea con relación al texto y es que el texto hay que mirarlo a profundidad. Yo acostumbro a decirle a las personas con las que he conversado recientemente con relación a la Constitución, porque ya le han nombrado Constitución, yo sigo diciendo que es un proyecto de Constitución, porque la Constitución vigente dice que hasta que no se refrende, o sea, hasta que no se apruebe en un referéndum, no se convierte en Constitución, por tanto es un proyecto, sin embargo, todo el mundo habla de la Constitución. Para mí hay que mirarlo más que nada como un texto que realmente amplía el catálogo de derechos con relación a la Constitución de 1976, que más que un instrumento jurídico formal, era un instrumento político, para decirlo de alguna manera, con muchas declaraciones de principios políticos y que ahondaba sobremanera en derechos culturales y sociales. Y este texto pretende convertirse en un texto algo más formal. Cuando digo formal, para traducirlo desde el lenguaje del derecho, es un texto que pueda ser de aplicación. Un texto que yo pueda llegar a un tribunal y decirle a un juez: yo creo que la Constitución me ampara en este derecho, porque lo dice la Constitución. Y yo creo que este texto da pasos de avance con relación a ese asunto.
Sin embargo, yo hago un llamado de atención con relación al voto. El tema de la mención de derechos en el texto no necesariamente implica, desde mi punto de vista, un reconocimiento. Si usted no confiere un derecho con la garantía de su cumplimiento, yo creo que no hay por qué decir que la Constitución reconoce un derecho que no permite materializarse. Y en ese sentido yo hago un llamado de atención, sobre todo a pesar del aumento del catálogo de derechos, también a las constantes remisiones tanto en el proyecto como en el texto. Cuando digo remisiones me refiero, para poner un ejemplo materializable y comprensible, al hecho de que la Constitución dice más de 80 ocasiones que la ley posterior regulará algo que la Constitución debió haber dejado por lo menos claro, llano y diáfanamente enunciado. Yo no estoy negando las necesidades de normas complementarias. Yo soy una persona que trabajó toda su vida en un bufete colectivo y que trabajó con normas procesales, porque sin las normas procesales que ilustren cómo materializar esos derechos, pues evidentemente no se puede interactuar en un tribunal, no se puede interactuar ante una autoridad determinada. Yo evidentemente entiendo la necesidad de normas complementarias, pero también entiendo la necesidad de que la Constitución no sea, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, una Constitución, una ley de mínimos. La Constitución es una ley de mínimos y de máximos. La Constitución tiene que dejar claras cosas, porque de lo contrario es como mi mamá que nos decía, los niños tienen los derechos que a los padres les dé la gana. El mismo tema de decir, pongo un ejemplo muy sencillo, la libertad de movimiento, que dice que todas las personas tienen derecho a entrar y salir domiciliarse del país, a excepción de las limitaciones que la ley establezca. Bueno, yo puedo salir, es mejor que me diga, no puedes entrar, no puedes salir si la ley no te dice que puedes entrar y puedes salir. Y evidentemente aquí yo hago otro llamado de atención, que Julito lo ha dicho muchas veces, y es el hecho de que esta es una Constitución que ha venido, sin dudas, mientras más leo el texto, más cuenta me doy de eso, a llenar espacios de inconstitucionalidad, acomodarlos a un orden constitucional. Y es una Constitución que pudo haber subido de tono perfectamente un grupo de cosas que muchísimos juristas saben que no están bien. Y yo pongo un ejemplo sencillo porque tiene que ver con la garantía. El proyecto dio un paso de avance con relación a todos los ordenamientos jurídicos cubanos al decir claramente, expresamente, que todas las decisiones de la administración que afectaran derechos ciudadanos podían ser recurridas a los tribunales. Eso es una garantía clara de la protección de derechos. Porque de lo contrario, lo que sucede en Cuba hoy es que en muchos casos yo tengo que pedirle perdón a la misma persona que me da la galleta. Yo tengo que litigar con la misma administración que me impone una sanción determinada. El proyecto dejó claro que todas esas decisiones podían llegar a los tribunales. Hoy la Constitución, este proyecto de Constitución que se va a someter al referendo, dio un paso atrás. Otro elemento que me llama la atención. Dio un paso atrás después de la consulta. Y yo dudo mucho que la gente después de la consulta haya dicho, yo no quiero tener tantas garantías para mis derechos. Como estamos bien, a mí no me den más, denme menos. Que es lo que yo creo en alguna medida que ha hecho este texto constitucional, al menos con las garantías judiciales de derecho. Había un texto, un artículo que se dedicaba a esas garantías judiciales del proyecto y hoy hay dos artículos. Uno que utiliza una remisión para indefinir y para mantener un grupo de cosas especiales y es el hecho de que dice que todas las personas tienen garantía de recurrir tienen el mecanismo para exigir indemnizaciones, reclamaciones, de la manera en que la ley lo establezca. Y es evidente que ahí tiene que haber sucedido algo con relación muy probablemente a esas reuniones y comisiones especiales que se hicieron muy probablemente en los cuerpos armados del país, porque es muy contradictorio, por ejemplo, para las autoridades del Ministerio del Interior que limitan y regulan a las personas la salida del país, que una decisión como esa que afecte un derecho ciudadano se pueda llevar a un tribunal. Hoy lo que han dejado es la posibilidad de que esas decisiones que limitan derechos humanos reconocidos además por la Constitución, si se quiere, no tengan que llegar a los tribunales, que son primero los órganos especializados en administrar justicia y segundo, órganos imparciales. De lo contrario, seguimos orinando contra el ventilador. Usted me da y yo le pido perdón porque usted me dio. Eso es un tema que yo creo que hay que tener en cuenta. Y el otro tema con relación a las garantías judiciales es el hecho de la famosa introducción del amparo constitucional.
A mí no me queda muy claro que eso que ellos hayan regulado, quizás Julito y Guanche tengan alguna idea diferente desde el punto de vista procesal con relación al asunto. A mí no me queda muy claro que eso que ellos han regulado en la Constitución sea un proceso de amparo constitucional. Por dos razones fundamentales. La primera, porque es un proceso que evidentemente no va a garantizar todos los derechos constitucionales. Lo dice la Constitución, eso es lo primero. Dice, las personas que vean vulneradas sus derechos constitucionales podrán acudir a los tribunales para hacer la reclamación de esa vulneración. Y de pronto dice, párrafo aparte, la ley posterior determinará cuáles derechos son los que quedarán amparados por esta garantía. Por tanto, de antemano, ya la Constitución me está diciendo que el hecho de que usted tenga todos estos derechos constitucionales no quiere decir que usted va a poder defenderlos todos en un tribunal. Mañana veremos, y como hay un problema importante también con relación al control popular en la formulación de la norma jurídica, o sea, la ciudadanía no tiene mucho control de cómo se generan las leyes y las normas en Cuba, yo no sé qué podrá suceder mañana. Yo sigo diciendo que lo que falta por delante, o sea, yo doy por hecho que la Constitución, el proyecto tal cual está, por muchas razones, una de ellas es que no se ha podido hacer una campaña contrapuesta a la del voto sí, será aprobada, pero yo creo que lo que queda a la ciudadanía activa por delante es un proceso muy grande de veeduría de la formulación de las normas por venir, porque en esas normas por venir es donde se va a materializar más control, más defensa o menos defensa de la ciudadanía. Y por ahí están mis preocupaciones más importantes con relación al texto, por supuesto, otras de índole más subjetivo, si se quiere, pero yo voy siempre a lo práctico, a lo que me permitirá reclamar, como la gente quiere, hacer de la Constitución, como digo yo, una Constitución de bolsillo, que la gente pueda ir con su Constitución y decir, esto me ampara la Constitución y yo tengo a dónde ir a materializar ese derecho. Y para mí habrá que informarse con relación a ese asunto para poder votar responsablemente el 24 de febrero. Porque el hecho de que la Constitución diga una cosa no necesariamente será una garantía suficiente para mí de materialización de ese asunto. Gracias, Elay. Bueno, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien así, no? ¿Se escucha? Sí, no te Pero lo nos mucho han dicho que muchas veces que no nos aceptemos. Explota. Lo más... Ya, bueno, buenas tardes. Agradecer muchísimo al Toque, por supuesto, y por la invitación. A ustedes por estar aquí. Y la invitación que se nos ha hecho, bueno, en 5 minutos voy a hablar poquísimo. Lo que voy a hacer es más sembrar algunas semillitas para que podamos conversar después sobre temas que en mi opinión no se han discutido lo suficiente, ni en el proceso de consulta, ni están sobre la mesa como elementos importantes al momento de intentar ejercer un voto informado, y solo les voy a hacer algunos comentarios desde un enfoque muy específico y no tan general quizás sobre los contenidos que más se han debatido sobre el proyecto de Constitución. En esta tarde se nos ha invitado a mirar, bueno, y Eloy lo acaba de decir, se nos ha invitado a mirar el proyecto de Constitución o la Constitución que se va a votar el día 24 a profundidad. Y eso es lo que he intentado hacer, mirar la profundidad con un interés muy particular, que es mirar cómo el proyecto de Constitución afecta o qué dice en términos de derechos de mujeres, en términos de derechos de población LGTBI y en términos de relaciones de género, de órdenes de género en Cuba. Eso supone al menos dos análisis distintos. Uno tiene que ver con asuntos, con derechos, con artículos, con contenidos constitucionales que específicamente atañen a las mujeres y a la población LGTBI, y tiene que ver, por otro lado, con contenidos, derechos y asuntos que convocan a pensar la sociedad en general, pero que tienen una repercusión específica para los órdenes de género en Cuba, ¿no? Cuando uno hace ese examen, se da cuenta de que hay temas, en mi opinión, completamente relevantes, más allá del famoso artículo 68 y del matrimonio igualitario, completamente legítimo, relevante, sobre el cual hablaré, pero que hay otros asuntos que también nos competen, que creo que es imprescindible atender, y es a eso a los que les invito también a pensar, porque cuando se observa con cuidado y con detenimiento el proyecto constitucional, salen, o sea, es muy visible, sale mucho a la luz, ¿no? Lo que voy a hacer es una lista rápida, un decálogo incompleto sobre algunos de esos asuntos y que les invito a pensar para discutir dentro de un ratico. El primero es en qué sentidos, por qué y cómo
temas como la licencia de maternidad salen de la Constitución, de la nueva Constitución que se va a votar el día 24. O sea, la licencia de maternidad, podemos decir que la mención a la licencia de maternidad se fue abolida. En la Constitución aún vigente se refrenda el derecho de las mujeres a la licencia de maternidad después del parto, ¿no? En la nueva Constitución ya no aparece ninguna mención a la licencia de maternidad. Eso no significa que se anule el derecho, eso no significa que la política se deshaga. Lo que significa es que tiene menos suelo político, tiene menos suelo jurídico porque pierde rango constitucional. Pensemos entonces qué significa en términos de derechos que la licencia de maternidad ya no esté en la Constitución y qué significa en un contexto en el cual los sectores de la economía también se diversifican y en la cual se está produciendo un debate súper importante sobre cómo asegurar derechos para las mujeres y para los trabajadores y trabajadoras en general en el sector privado, ¿ya? Por incumplimiento de las normas que aseguran derechos de maternidad, etc. Otro de los contenidos que ha sido bastante poco discutido en este debate durante la consulta y después tiene que ver con, igual, la desaparición en el proyecto que se va a votar el día 24, la desaparición de la mención al tema de los cuidados y los círculos infantiles. Los círculos infantiles también pierden rango constitucional. O sea, ya no hay ninguna mención a las políticas públicas de cuidado, no hay ninguna mención a los círculos infantiles y no hay ninguna mención, por tanto, a la garantía que debe ofrecer el Estado para asegurar la igualdad de oportunidad de hombres y mujeres, porque además la referencia a los círculos infantiles estaba en la Constitución aún vigente indexada a las madres, ¿no? Pero en todo caso, y más allá de ese sesgo de género importante, lo que es un hecho es que la socialización de los cuidados, la socialización pública de los cuidados, la construcción de políticas públicas para asegurar los cuidados en la primera infancia también desaparece del nuevo proyecto constitucional. Entonces, ya no hay, pierde rango constitucional la licencia de maternidad, pierde rango constitucional las políticas públicas de cuidado, específicamente referidas a los círculos infantiles. Otro de los contenidos que yo creo que también es muy importante que se pierde que no se pierde, que nunca se ganó, porque no está ni en la Constitución vigente, ni en el anteproyecto, ni en el proyecto que se va a votar, es una reflexión sobre el trabajo. Y esto es una cuestión que va más allá de los temas de género. O sea, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es trabajo? En los tres documentos, la vigente, el anteproyecto y la que se vota el 24, el trabajo es trabajo asalariado. Y eso es una discusión que está en todos los planos de la política global desde hace bastante tiempo y que está también siendo impulsada desde los feminismos, pero también desde otros movimientos sociales, pensando en la necesidad de ampliar la noción del trabajo más allá de trabajo asalariado. Porque si solamente reconoces que el trabajo es trabajo asalariado, estás desconociendo un ejército de personas, principalmente mujeres, que realizan trabajo de forma no remunerada constantemente y son los que sostienen la fábrica social que son nuestras sociedades y especialmente Cuba. Hay un dato que es muy relevante que tiene que ver con que, por ejemplo, en el caso cubano, según un dato de finales del 2017, el 50% de las mujeres en edad laboral no forman parte de la población económicamente activa. Eso quiere decir que no contabilizan como ocupadas ni como desocupadas. Eso quiere decir que al menos el 50% de las mujeres en edad laboral en Cuba están realizando única y exclusivamente trabajos de reproducción de la vida, trabajos de cuidado, sosteniendo la pervivencia de las familias, buscando la comida, rastreando los huevos en otro municipio o el papel sanitario, consiguiendo en el mercado negro los alimentos, cuidando a los hijos. Eso es lo que están haciendo. Entonces, cuando el 50% de las mujeres en edad laboral no contabilizan dentro de la población económicamente activa, quiere decir que no trabajan. ¿Qué significa ampliar una noción de trabajo en el texto constitucional? No es solo simbólico, no es una cuestión de asegurar un tipo de discurso más inclusivo y ya. Ampliar la noción de trabajo significaría obligar a las instituciones estatales y a las políticas públicas a construir políticas públicas en ese sentido. Por ejemplo, en hacerse la pregunta sobre la necesidad de pensión para las personas, mayormente mujeres, que trabajan de forma no asalariada. Tendrían que hacerse preguntas sobre licencias de cuidado. O sea, hay un conjunto de preguntas políticas que se desprenderían de ampliar la noción de trabajo que no va a ser posible formular si continuamos reproduciendo una noción de trabajo sumamente estrecha, según la cual el trabajo es solamente trabajo asalariado.
Hay dos asuntos que menciono juntos que creo que son importantes y probablemente son una de las buenas nuevas del proyecto constitucional. Uno, vital en mi opinión, es la elevación a rango constitucional de las violencias de género. O sea, reconocer las violencias de género como un asunto que atiende la Constitución es completamente relevante y pone al día la Constitución cubana, que se votará el día 24, pone al día con debates fundamentales que están teniendo lugar en todo el mundo, teniendo en cuenta además que ahora mismo el tema de las violencias de género es un asunto de Estado en toda América Latina. Entre las 3 prioridades de Estado que anunció Bolsonaro en su discurso de toma de posesión el 1 de enero, hay 3 temas del Estado brasileño. Uno de los 3 temas es la lucha contra lo que se llama, con todas las comillas posibles, ideología de género. O sea, estamos hablando de un asunto de completa importancia, que es un asunto de Estado que se está disputando con muchísima profundidad y con muchísima también intensidad, se está disputando de una manera muy notable en toda América Latina y en todo el mundo. Bueno, la nueva Constitución cubana incluye el tema de las violencias de género como un asunto importante y, en mi opinión, perdió la posibilidad de reconocer los feminicidios como uno de sus contenidos también, porque eso no obliga al Código Penal a reconocerlos después, aunque ojalá que lo haga. O sea, se incluyen las violencias de género, no se incluyen los feminicidios, pero es un asunto importante. Y el otro relacionado con eso tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, que también es otra de las buenas nuevas de la Constitución que se votará el 24, que sí se reconoce el tema de los derechos sexuales y reproductivos como un asunto de contenido constitucional. Luego, hay otros 2 asuntos que también menciono juntos, sobre los cuales podríamos hablar después, que tienen que ver, uno, con los temas de la no mención en la Constitución sobre pobreza y desigualdad, y otro que tiene que ver con la mención y trabajo importante dentro de la Constitución sobre el tema de igualdad de oportunidades, pero la no referencia, por ejemplo, a la necesidad de políticas de acción afirmativa. O sea, mientras se trabaja como un contenido constitucional de mucha enjundia el tema de la igualdad de oportunidades y la necesidad de asegurar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, creo yo que eso es en cierto sentido insuficiente si no se considera que la igualdad de oportunidades no es suficiente, es necesaria pero no suficiente para acortar las brechas de desigualdad en todos los registros que hay en la sociedad cubana y específicamente la brecha de desigualdades entre hombres y mujeres. Si no se considera que son necesarias políticas de acción afirmativas que corrijan la exclusión ya existente, pues creo que eso limita de forma importante la posibilidad real de que esa igualdad de oportunidades se realice. Y relacionado con ello, el tema de la no mención de la pobreza y la desigualdad como un asunto de interés constitucional. Si tenemos en cuenta que en Cuba, como en todo el mundo, la pobreza está feminizada y la mayoría de las personas pobres son mujeres, y la mayoría de las personas pobres, la pobreza también está racializada, o sea, no tenemos en cuenta la necesidad de agendar políticas públicas que lo piensen desde ahí, ¿no? Y por último, el asunto llevado y traído del ex artículo 68, el tema del matrimonio igualitario, que creo que es súper importante. Bueno, ya se ha hecho suficiente análisis sobre qué implica la nueva redacción, cuáles son las pérdidas de la nueva redacción, pero lo que yo creo es que la solución ofrecida al tema del matrimonio igualitario comunica 3 asuntos. En primer lugar, asegura una moratoria a la definición del tema, eso ya lo sabemos. En segundo lugar, la solución ofrecida responde positivamente a la pregunta de si es deseable plebiscitar un derecho. O sea, esa es una pregunta que se hace todo el tiempo, en el campo de la política, es los derechos deben llevarse a plebiscito, los derechos deben plebiscitarse. Bueno, la solución ofrecida al debate sobre el artículo 68 responde positivamente a esa pregunta. Y en tercer lugar, condiciona el derecho al referendo del Código de Familia, o sea que tendrá hasta 2 años para realizarse. O sea, condiciona un derecho a un referendo, lo cual me parece que es importante a la hora de decidir efectivamente sobre qué va a pasar al respecto. Y relacionado con el mismo artículo del matrimonio igualitario, yo creo que hay que tener en cuenta algo sobre lo cual se ha hablado menos, que es que el texto constitucional final eliminó de ese artículo la referencia a la cuestión de la tenencia de descendencia como un contenido del matrimonio. Eso fue algo que se discutió en la Asamblea, que Mariela Castro lo propuso,
que se vetó por el ala más conservadora, digamos, dentro de la Asamblea, pero que de todas maneras aparece en el texto final. O sea, se desplaza la posibilidad de matrimonio igualitario a la discusión sobre el Código de Familia posterior, pero se elimina del artículo la referencia a la tenencia de hijos, la referencia a la tenencia de descendencia como contenido de definición de matrimonio. Yo creo que eso se ha analizado bastante poco. Y finalmente el lenguaje de la Constitución, ¿no? Que es otro asunto que deberíamos tener en cuenta, que es un lenguaje bastante lejos de lo que debería ser un lenguaje inclusivo, que eso no es menor, que es completamente relevante y que está también bastante demostrado en qué sentidos y cómo es posible producir lenguajes inclusivos sin que necesariamente cargue en términos lingüísticos el texto constitucional, y hay experiencias suficientes para ello. Entonces, estos son, creo yo, algunos de los temas que han sido menos trabajados en el análisis de tanto del anteproyecto como del proyecto final, que yo creo sobre lo que podríamos conversar, y que yo creo también que deberían ser, algunos de ellos al menos deberían ser bastante centrales a la hora de ejercer un voto informado, ¿no? Entonces, gracias. Ya. No va a decir nada usted, compadre. ¿Viene a moderar o...? Ahora, me tienen que decir cuál es la distancia buena. ¿Ya ahí está bien? Me han asustado con el micrófono. Sí. Bueno, vamos a hablar rápidamente de como nos han pedido Jessica, de cuestiones que pueden ser importantes para el 24. Para la decisión, para el momento, para la responsabilidad ante el voto por la Constitución. A mí me parece que allí, para ese día, evidentemente, lo perfecto debiera ser, tener una visión completa y lo más profunda posible del texto, y no solamente un asunto, que no fuera un artículo o una ausencia lo que hiciera que uno tomara una decisión, pero realmente es parte de la libertad de la ciudadanía votar por lo que quiere. No solamente se vota por el sí y el no, también puede abstenerse la persona, no votar, anular la boleta, no asistir. Es decir, hay un montón de posiciones frente al referéndum. Referéndum que se ha tratado poco, el análisis, se ha analizado poco o nada. El significado del no, solamente se ha hablado del sí. Me parece eso muy importante, es decir, cómo se va a llegar al 24. Al 24 se va a llegar con una campaña por el sí en un país donde la campaña electoral, que yo sepa, está prohibida por ley. En todos los lugares del mundo hay momentos en que se acaban las campañas, incluso en los países donde las campañas son legales. En Cuba va a haber campaña hasta un segundo antes de la elección, del momento de la elección, no, de la votación. Eso también me parece que éticamente no enseña ni educa políticamente a una ciudadanía que tiene poco entrenamiento, ahora desde el 76 para acá, ninguno. Nuestro último referéndum fue un referéndum constitutivo de la Constitución y del Estado actual. Por lo tanto, nadie después de eso ha participado en uno. Se habló en algún momento de que lo del 2002 había sido un referéndum falso. No ha habido ningún referéndum hasta ahora. Y el próximo que se anuncia es para el Código de Familia. También una cosa inaudita, ¿no? Y con eso ya respondo desde mi posición de ciudadano a que yo creo que es inaudito lo del referéndum para los derechos de las minorías, ¿no? Pero me llama la atención que políticamente no se haya ni intencionado la posibilidad del no, porque eso democráticamente crea un ambiente de credibilidad política elemental, porque es muy extraño que la Asamblea Nacional, que ya dio por hecho que esta es constitución y no proyecto, ellos aprobaron la constitución, no un proyecto para nosotros, no haya habido en el voto nominal ni un no. Eso para mí liquida la posibilidad de que la asamblea sea una asamblea que representa a todos los sectores de la población, como se ha dicho hasta ahora, y menos todavía a la nación cubana, porque para eso tendría que haber aunque sea un voto negativo. Hubo votos que no se entendieron, hubo gente que dijo y, ni, y, así, pero esos todos eran sí. Eso fue lo más diferente al sí que yo escuché ese día. Yo lo vi uno por uno y hubo gente que no dijeron sí claramente, tal vez fue que se pusieron nerviosos en ese momento. Pero lo que sí le puedo decir es que allí debía haber habido incluso teatralizado algún no, con la peor intención posible, porque me parece
ridículo que no haya nadie. De 580 y tantos, que fueron los que fueron ese día, hubo muchos ausentes, más de 20, que dijeran todos sí, me parece extraño. Eso me parece extraño. Si fue auténtico y fue legítimo y fue real, me parece mal igual. Porque no es representativa de la diversidad de la población cubana, porque todos los que voten no el 24 estarán sin representantes en el órgano legislativo. Por lo tanto, no es representativo de la población cubana la Asamblea Nacional. Ellos lo demostraron ahí, no tengo yo que dar ninguna prueba más. Me parece que al no darle contenido político al no, se crea también una ridiculez. Porque primero el voto del 24 es secreto, todos los votos tienen el mismo valor, toda la misma importancia. Todo el que vote sí lo va a hacer con todo su derecho, todo el que vote no lo va a hacer con todo su derecho. Las razones para votar son infinitas. Hay gente que vota por una cuestión, otra por otra, y puede ser lo que le da la gana a cada cual. A mí me llama la atención que no se haya dicho en ningún caso que no está en juego la nación cubana, ni la independencia, ni la soberanía, ni el país. Ustedes han reflexionado si los que votan sí votan por el país, por Cuba, como se dice, ¿no? Sí por Cuba es el voto que es el 24. Entonces los que voten no, ¿por qué país están votando? ¿Por Chipre? ¿Por qué país? El no también es por Cuba. Los que voten no el 24 están votando por Cuba. Por una Cuba que, entre otras cosas, es el voto de la continuidad. El voto del no, del 24, es el voto de la continuidad porque legalmente se queda la Constitución del 76. Todos los años que se quieran más. Por lo tanto, se queda la Constitución con las reformas del 92 y del 2002. No cambia nada del estatus político del Estado cubano. Todo se queda como está ahora mismo y no se pone en juego nada de la soberanía nacional, ni de la independencia, ni de nada. Se pierden cosas, se ganan cosas, en dependencia de lo que cada cual considere, pero no es un asunto de independencia y de soberanía. Y eso es algo importante que la gente lo sepa. Se está votando una constitución con toda la importancia que tiene, pero no se está votando por la soberanía y por la independencia porque no hay ningún artículo que diga ahí que Cuba será anexada o que Cuba pertenecerá a otro, ni nada que tenga que ver con eso está en la votación. En la Constitución no hay un concepto de nación, no hay un concepto de patria, no hay concepto de casi nada. Ni de traición a la patria. No, entonces yo no entiendo realmente que eso sea lo que se está poniendo en una balanza cuando realmente no lo encuentras dentro del texto que se vota. Pero eso no es nuevo de ahora. Cuando usted votaba, desde el 98 para acá, usted votaba por los delegados municipales y era por la patria, la independencia, la soberanía. El voto unido del 98 fue por la patria, la independencia, la soberanía. Incluso por Fidel se votaba, aunque Fidel no estuviera en la boleta. Por lo tanto, nosotros hemos tenido votos así, boletas amplísimas, donde ha cabido la patria, la nación y todo hace mucho rato. Todo el mundo ha cabido ahí. Por lo tanto, eso tampoco es nuevo, pero sigue siendo llamativo que en el 2019 se esté convocando de esa manera, ¿no? A mí me preocupa mucho, me parece importante llegar al 24 con una idea de qué democracia estamos proponiendo en la Constitución. Yo no creo que haya allí una propuesta de democracia nueva. Me parece un gran salto de calidad que haya tantos derechos nuevos, pero me parece una modalidad de reconocimiento o de mención de derechos fallida cuando se ponen a depender de tantas cuestiones futuras, como dice Eloy. En algunos casos hay para mí un retroceso. Yo creo que el retroceso más grande que tiene, además de lo de la desaparición de la mención del matrimonio igualitario, a mí me parece que el retroceso más grande es el que es de la interpretación de los derechos humanos según los instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso era una enorme victoria y me parece una eliminación no solo absurda, sino una eliminación ilegítima, porque no ha habido nadie del pueblo de Cuba que haya pedido que se quite eso. Como no hubo nadie del pueblo de Cuba que pidiera que por los gobernadores provinciales votaran los delegados municipales. Eso sí es una trampa. Eso sí es una trampa, no como se dijo en la asamblea, que no se le podía hacer trampa al pueblo dejando el código de familia solamente para decisión de la asamblea, sino que debía llevarse a referendo para que el pueblo decidiera. Si es así, yo estaría de acuerdo si todas las leyes a partir de ahora se llevan a referendo. Todas, empezando por la ley electoral nueva. Pero no tiene ningún sentido que el pueblo no diga algo en la consulta y que los constituyentes lo incluyan, porque ahí procesalmente no existía la posibilidad de renovación
de una segunda oportunidad. Ellos solamente iban a analizar las propuestas, no a pensar de nuevo lo que se les había olvidado. Esto no era revalorización. Era sencillamente tomar en cuenta el resultado de la consulta. Y menos para eliminar una interpretación de derechos humanos según instrumentos internacionales, que eso me parece a mí horripilante. Algo que a mí me llama la atención, me sigue llamando la atención y que ahora el Tornado ha puesto encima de la mesa, así, como un enorme remolino, y que me parece ahora más todavía catastrófico que no aparezca la sociedad civil en esa Constitución. La sociedad civil que está haciendo todo lo que está haciendo ahora frente al Tornado, esa que está dando lecciones diariamente para aquí, para allá, algunas veces bien, algunas veces mal, pero todos los días está enseñándole al Estado a hacer política, como cualquier otra sociedad civil del mundo, que está presente en temas hace 30, 40 años que el Estado cubano desconoce, que ha puesto sobre la mesa asuntos que el Estado cubano ha tenido que ir a capacitar a sus funcionarios con ONG en los últimos 30 años. Hay una agenda gigantesca de temas cruciales de Cuba que solo toca y atiende a la sociedad civil cubana. La sociedad civil cubana está ausente de la Constitución. Y a mí me parece muy injusto que en el 2019 tengamos una Constitución sin sociedad civil. Me parece muy injusto. Como también no está la administración pública, las políticas públicas. Yo creo que hay que aprenderse bien qué tipo de Estado vamos a tener para llegar ahí al 24 a votar. Porque el Estado que está en la Constitución es el que hace que sean viables o reales esos derechos que preocupan a él hoy. Como ese Gargarella, el famoso importante constitucionalista argentino, la sala de máquinas de la Constitución define qué tipo de Constitución tú tienes. Tú puedes tener una Constitución de avanzada, llena de enormes conquistas en derechos, y después la sala de máquinas de la Constitución los convierte en agua y sal. Y usted tiene que tener entonces un Estado coherente, y no un Estado enrevesado y lleno de maraña. Hay mucha maraña, mucha hojarasca allí que me parece que puede crear problemas concretos en la política. Y bueno, sí me parece que es muy bueno, a mí me convoca mucho y me da mucha esperanza la forma que está propuesto el futuro del municipio en Cuba. Ojalá por ahí hubiera un camino. No puede haber democracia para mí sin municipio y sin empoderamiento municipal. Es ahí donde verdaderamente nace y se debe conquistar la democracia y después todo lo demás. Nosotros tenemos un reto que es cambiar esa cosa de abajo y el arriba en política. Nosotros seguimos diciendo que nosotros somos abajo y que arriba son ellos. Y yo creo que aquí hay que cambiar esto y empezar a decir nosotros estamos arriba y en todas partes, y la cúpula política solamente será cúpula cuando nosotros lo consideremos, ¿no? Pero me parece que toda esa conceptualización, todas esas definiciones son parte del lenguaje también ya conquistado de empoderamiento de un tipo de política, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí. Esas son las cosas que a mí me parece que deben estar resueltas cuando uno va a votar, pero repito, esto es, cada persona debe decidir qué es lo que la mueve a tomar una decisión ese día. Nada es ilegítimo para tomar esa decisión. Cada ser humano y cada ciudadano, que esto es lo importante, los ciudadanos y las ciudadanas del 24 de febrero, ojalá la mayoría de la gente fuera a votar. Y lo que sí me parece que deberían leerse la Constitución antes de votar. Fíjense que estoy diciendo leerse, porque yo sí creo que hay mucha gente que todavía no la ha leído. Alguna gente no va a haber tenido tiempo, otros sencillamente no la ha interesado, pero hay que leerla y tomar una decisión. Gracias. Bueno, gracias a los tres panelistas. Yo quisiera resaltar dos ideas generales que ellos han mencionado, los tres, y tiene que ver en primer lugar con los resultados del debate. O sea, la manera en que llegamos a este último proyecto que va a votación es bastante imprecisa. O sea, de las 4.000 propuestas tipo que dijo la comisión que se habían clasificado,
Hoy todavía no se sabe exactamente cuáles son esas propuestas y por tanto los para atrás y para adelante en torno al resultado de este segundo proyecto, tampoco se sabe cuáles son los resortes que movieron determinadas decisiones, tanto para incluir como para quitar determinados contenidos. Evidentemente no fue una cuestión cuantitativa, pero el elemento cualitativo no está muy claro detrás de qué se está jugando para tomar esas decisiones y son algunos elementos que ya ellos han mencionado. Y lo segundo tiene que ver con que el acto constitucional, o sea, y aprobar la Constitución es un parteaguas en la vida política de la nación cubana. Y en realidad el momento es un momento definitorio que sobre todo pone sobre la mesa la Cuba que viene, ¿no? Como quizás rescatando un poco el título del especial. Ahora mismo hay un grupo de elementos que ya sea porque la Constitución no se compromete con ellos y deja en manos de leyes posteriores y ahora mismo no se sabe qué va a pasar, la ley electoral, todas las garantías a los derechos, un grupo de temas que no se sabe qué va a pasar con ellos y por otro lado hay omisiones y hay saltos sobre determinados temas que no se tuvieron en cuenta. Entonces, en ese debate, el voto del 24 de febrero tiene que tener en cuenta, bueno, esa balanza para cada uno de nosotros, ciudadanos que vamos a ir a las urnas, qué pesa más, ¿no? Y hacerlo, como dice Julito, leyendo y el producto este que nosotros ponemos a disposición del público intenta también ayudar y contribuir a informar ese voto y facilitar una lectura, un texto que no es precisamente sencillo para la ciudadanía en general. Entonces, yo me callo y les pido a quien desee hacerle una pregunta a los panelistas, bueno, que se ponga de pie, diga su nombre y rápidamente haga la pregunta. Haremos una primera ronda de varias preguntas y entonces después damos la palabra. Sí, por aquí y después usted. Sí, por favor, vengan al micrófono para que pueda quedar grabado y registrado el audio. Sí, primero dos preguntas técnicas. El otro día me preguntaron, ¿qué tipo de mayoría tiene que haber para que se apruebe la Constitución? ¿Mayoría simple o de 2/3? No he visto nada que lo diga, lo especifique. Se está partiendo de la base, yo parto de la base que es mayoría simple. También tengo el convencimiento que no va a haber problema, que se va a aprobar. Y la otra cosa es que el término que usa el acuerdo de la Asamblea es ratificar. Yo quisiera preguntarle a los juristas qué significa ratificar. Quiere decir, Julito o no sé quién decía que si no se aprueba está vigente la del 76, pero si tú lo que estás ratificando, no sé, es decir, quisiera una conversación sobre eso. Y ahora voy a hacer un par de comentarios. Coincido con este problema de la propaganda. Pero bueno, primero yo creo que hay que empezar por decir algo que me parece muy interesante. Desde el punto de vista político, esta es la primera vez que los ciudadanos tienen la posibilidad de marcar una casilla donde marcan su descontento por cualquier razón. ¿Por qué? Porque cuando se votaba antes por el voto unido, tú no tenías opción, era o el voto unido o votaba por uno de los tres, pero si tú no estabas de acuerdo con nada de eso, no tenías opción, tenías que o entregar la boleta en blanco o hacer una raya ahí o poner viva Cuba, con lo cual estabas anulando la boleta, o no ir a votar. Pero ahora sí se puede ir a votar y sí se puede poner no. Por cualquier razón, yo coincido con Julio que las razones pueden ser infinitas. En una de las reuniones que yo estuve, hubo una compañera economista que se negó rotundamente a que la palabra mercado apareciera en la Constitución. Yo creo que el mercado, bueno, evidentemente es una posición anticapitalista extrema, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que puede haber gente perfectamente en este país que piense que toda esa referencia al mercado y a la propiedad es un retroceso al capitalismo y que por tanto votan que no. ¿Y qué son ellos? ¿Contrarrevolucionarios? ¿Qué son ellos? ¿Antipatriotas? No sé.
Y aquí voy a la segunda reflexión, que es la que me ha causado inclusive cierto debate. Yo argumenté en las redes sociales que a mí me gustaría ver la neutralidad, sobre todo de los órganos del Estado. Sí, yo creo que el partido, los CDR, los sindicatos pueden hacer propaganda por el sí. Pero además a mí me gustaría ver quién hace la propaganda. Es decir, como se hace en otros países, ¿quién paga la propaganda? ¿Quién es el que me está combinando a mí a votar que sí? En un modelo, yo decía en algún momento que cuando yo empecé en el partido, yo pasé un curso porque era conferencista y entonces había una división. Esto viene de la práctica soviética. Estaban los agiprop, es agitación y propaganda, que eso apelan a las emociones y a los sentimientos. Y están los conferencistas, que son los que apelan al razonamiento. Yo creía que no se debía votar por agiprop. Se debe votar por razonamiento. Y utilicé el término de voto de calidad. Yo creo que habría interés, debería ser lógico, que en las autoridades, en los liderazgos políticos, se hiciera una insistencia al voto de calidad. ¿Qué se ha hecho? Yo quiero decir, porque tampoco tengo la idea de que todo es imperfecto. Yo creo que el proceso ha tenido sus luces y sus sombras. Ha sido muy bueno. Por ejemplo, el debate popular, yo creo que se establecieron reglas del debate que se parecen mucho a un modelo deliberativo de democracia. Pero ahora en esta parte, bueno, como sabemos, uno de los problemas que no sabemos es, ¿realmente tanta gente se opone al matrimonio igualitario? ¿Realmente una mayoría de los ciudadanos cubanos se oponen al voto igualitario? No lo sabemos. Porque de la forma en que se organizó el proceso, no daba oportunidad a eso. Y así, me refiero también al voto directo, a una serie de temas controversiales, a las cláusulas pétreas, la del partido y la del socialismo irreversible, con la cual uno puede tener un sinnúmero de problemas. Yo tenía muchos problemas con la fórmula del artículo 5º, inclusive con haberle dicho quinto, con ponerlo en el quinto lugar, con ponerlo por arriba del artículo que hablaba de la soberanía popular, y así lo propuse en mi asamblea. Se ha modificado, se han tenido en cuenta algunas cosas por aquel planteamiento totalmente infeliz de que el partido estaba por arriba de la Constitución, etcétera, etcétera, cosa que me parece una barbaridad, pero que al final no queda resuelto. Es decir, al final ese tema no queda resuelto. Es decir, hay muchas razones por las cuales, como decía Julio, es imposible que 7 millones de personas estemos de acuerdo con los 220 y pico de artículos de la Constitución. Va a haber algunos que no nos gustan y bueno, puede haber muchísimas razones por las cuales votar que no. Ahora, hay que buscar el voto de calidad. ¿Voto de calidad cuál es? El voto bien pensado, el voto en que tú haces un análisis que al final puedes terminar diciendo, no, el imperialismo nos está atacando y yo tengo que ratificar la Constitución. Bien, ese es un razonamiento válido, pero no es el que debe primar. El que debe primar es que cada cual tome su... Y además la otra cosa muy importante, me he negado rotundamente a decir cómo voy a votar. Ese es el derecho, el secreto al voto, es algo que hay que proteger. No solo por mí, sino por los demás. Y creo que yo puedo decir que me inclino a votar por una cosa, que es lo que se hace en la mayor parte de las encuestas, porque además los que hacen encuestas, que es uno de los defectos que tiene el sistema político cubano, no se hacen encuestas, y si se hacen encuestas, no se conoce. Entonces, uno no sabe realmente qué terreno está pisando. Y entonces, esos son algunos de los comentarios que yo quisiera compartir respecto a este tema tan interesante que ustedes han traído. Gracias. Gracias. Enrique López Oliva, he sido periodista y profesor de la Universidad de Historia de las Religiones y secretario de Seila Cuba, una organización no gubernamental. Mira, a mí me preocupa mucho, me pareció muy buena la intervención del panel, por supuesto, y sobre todo la parte del papel de la mujer. Bien. Yo creo que aquí tenemos que ver que esto se da en un contexto muy específico.
Yo soy de los que creo que los contextos son clave en todo momento político. Vivimos un contexto muy especial y muy condicionado por una serie de factores, entre ellos el cambio generacional, pero también serios problemas de carácter económico y serios problemas de carácter político. Todavía la Escuela de Ciencias Políticas de la universidad sigue cerrada. Se dice que están estudiando, que la van a abrir. Vamos a ver qué orientación va a tener. Bien, quería apuntar ese elemento. Otro elemento es el problema de los medios y la limitación de los medios. Hablamos de libertad de expresión, pero está bastante restringida. Yo acabo de asistir a un evento en el Juan Marinero en que la prensa no pudo asistir. Yo estaba como académico y había una periodista cubana que estaba como académica, pero la prensa no la dejaron entrar. Aquí hay un montón de actividades en que la prensa no puede entrar. Estoy hablando de la prensa extranjera. Bien, eso sería un elemento a tener en cuenta. El problema también de la formación política. ¿Cuántos miembros de la Asamblea del Poder Popular que todos lo apoyan por unanimidad, que inclusive se ponen nerviosos cuando la televisión los enfoca, se atreven a expresar libremente su criterio? Yo me preguntaría por qué todos votan por unanimidad. Nadie expresa ningún criterio divergente. Bien, parece un sistema religioso, parece un sistema clerical. Todo viene de arriba y hay que, eso decía un personaje, que no voy a mencionar porque ahora lo eliminaron, que decía que él hacía lo que le mandaban de arriba, que él no escuchaba las críticas de los que trabajaban con él. Entonces estamos a una situación muy especial, económica y de cambio generacional, y con unos medios que te insisten que tienes que votar sí de todas maneras, como si fuera la persona, como si fuéramos el pueblo cubano un robot, que tiene que hacer lo que te mandan de arriba. Yo creo que es hora que el pueblo cubano pueda pensar por sí mismo y pueda decidir por sí mismo. Hasta ahí. Bueno, mi nombre es Norma Rivero y vengo como ciudadana cubana, vengo como jurista y bueno, participo, Carlos lo sabe, como segunda citera regularmente. El tema del debate que nos tiene ocupados en estos días es sin duda muy complejo. Es decir, tenemos quizás muchas razones para votar como sí y tenemos también muchas razones para votar como no. Quizás la carencia de una discusión previa de muchos aspectos que son esenciales, previa a la conformación de la Constitución y al proceso que estamos viviendo, hubiera arrojado más luz sobre tantos temas y tantas diferencias que tenemos, sobre temas que son esenciales definitivamente. Yo por lo menos, y algunos son testigos, tengo una bronca muy fuerte con el tema del artículo 5. Tengo una bronca muy fuerte con el artículo 5, a pesar de que conozco personas muy valiosas que lo defienden a capa y espada porque consideran la teoría de la plaza sitiada como algo válido y consideran que en una situación de plaza sitiada tener un partido único con el rol de fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad es una garantía a los fines, a la consecución de los fines de la nación. Pero tengo mi bronca porque considero que el Partido Comunista de Cuba es, a pesar de que tiene declarado en la Constitución una vocación de vanguardia, es el partido de las personas que tienen la ideología comunista o que por lo menos aspiran a tenerla. Es decir, sabemos que el comunismo es algo que no sabemos qué cosa es, el socialismo ya sabemos también que tampoco sabemos qué cosa es. Yo considero las socialdemocracias europeas socialistas, otros piensan que el único socialismo existente es el de China, Vietnam y Corea, otros dicen que el socialismo real de Europa del Este no fue socialismo jamás y que no se sabe y que ni siquiera a nosotros nos ha servido el socialismo que dice que estamos construyendo. Entonces, esto es un tema que realmente es muy pantanoso. Y definitivamente el artículo 5 pone una organización política única que no tiene un acceso democrático, que limita y tiene un reglamento y unos estatutos muy particulares y pone esa organización política que es única en un estatus de superioridad, y sí la tiene la superioridad en relación con el Estado y con relación a la sociedad. Nada más que entender este proceso que estamos viviendo, que es un proceso que salió de un acuerdo del partido, se da uno cuenta de cuán
importante es ese rol dirigente. Es decir, el partido fue el que acordó modificar la Constitución, lo llevó a la Asamblea lo votó y a partir de ahí es que empieza un proceso que definitivamente nos incumbe a todos. Entonces, bueno, yo puedo tener criterios a favor del pluripartidismo o del unipartidismo, lo que sí entiendo que en última instancia los que defienden el unipartidismo tendrían que entender que ese partido no puede ser solo de un tipo de cubanos o de cubanos que piensen de una única forma. Tiene que ser un partido donde estén representados todas las diferencias ideológicas que existen en la realidad cubana en la misma proporción como lo quiso Martí. Hay unas anotaciones de Martí que decía la representación de las fuerzas de la sociedad en su justa proporción, que los que son minorías seguirán siendo minorías y los que son mayoría pues tendrán una fuerza superior. En última instancia, vamos a abstraernos del rol dirigente del Partido Comunista. En la Asamblea Nacional sabemos que el 90% está constituido por militantes del partido. Militantes del partido que por reglamento del partido obedecen a una disciplina militante, ¿verdad? Entonces, bueno, es complicado que la Asamblea Nacional esté constituida mayoritariamente por militantes comunistas que al final tienen que seguir la línea del partido. Entonces, ¿cuál sería una solución? Que las comisiones de candidatura de la vigente ley electoral no siguieran escogiendo los candidatos para que después las personas voten por esos y no por otros, y entonces que realmente podamos nominar directamente a los diputados de la Asamblea Nacional en función de la representación de las fuerzas que se están desarrollando, porque sí hay fuerzas desarrolladas en la sociedad cubana. Los medios de difusión no expresan la diversidad de opiniones que existen en la realidad, pero el hecho de que no lo veamos en la televisión no significa que no existan. Y estos recientes sucesos del huracán han puesto en evidencia que la sociedad cubana tiene una fuerza pujante que está dispuesta a asumir los retos de sociedad que tiene y a colaborar también con la institucionalidad, porque nadie está negando el rol de la institucionalidad. Sencillamente que cada quien tiene que tener su espacio de realización y tiene sus obligaciones y tiene sus derechos. Apartándome del artículo 5, pienso que el proyecto de Constitución es un punto de partida para seguir luchando por cosas que queremos, a las que aspiramos. Yo creo que la ley electoral vamos a tener que discutirla mucho, vamos a tener que debatirla mucho, porque la ley electoral es básica para todos los cambios que vendrán después. Porque si todos los cambios que vendrán después, y que efectivamente coincido con Julito de que son muchas las remisiones a la ley posterior, que no necesariamente es ley, pueden ser normas de menor rango, pueden ser decretos leyes, pueden ser decretos, pueden ser resoluciones, no está claro todavía. Pero si en última instancia vamos a ir a un proceso de legislación posterior, tenemos que tener una ley electoral que permita escoger los diputados que después en Asamblea Nacional van a votar esas leyes que en definitiva son las que van a garantizar nuestros derechos ciudadanos y el funcionamiento de la sociedad. Otra cosa me llama mucho la atención de la ley, y eso en sentido positivo, es en relación con la exposición de los derechos, específicamente los derechos de expresión, de prensa, de asociación. Tengo es decir, el sabor de la Constitución de 76 es muy estalinista. La Constitución de 76 fue una constitución que se dictó en una coyuntura política muy especial. La vida la superó 1000 veces, teníamos 1000 cosas que iban en contra de la Constitución, obviamente, se siguieron haciendo. Es decir, el hecho de que haya una Constitución y que, bueno, que haya una voluntad de que haya garantías no significa que eventualmente no puedan haber situaciones de inconstitucionalidad. Pero, sin embargo, y a pesar del artículo 4 que habla de patria socialista, cosa con la cual tengo tremenda bronca, porque la patria es la patria, no es socialista. Es decir, era patria cuando la época de la colonia, fue patria cuando la época de la... Es decir, pero bueno, en fin, en concreto, el derecho específicamente, los derechos de expresión, de libre expresión, no se condicionan a los fines de la sociedad socialista, lo cual me parece interesante, porque en última instancia, personas que no persigan los fines del socialismo estarían también amparados en el derecho a la libre expresión. El derecho de prensa también me llama mucho la atención porque establece igualmente a los fines de la sociedad,
Bueno, por supuesto, se habla en el artículo 4 que es socialista, pero en última instancia cabría ahí un margen de discusión y habla de que los medios fundamentales de comunicación son los de propiedad socialista. Es decir, yo creo que es interesante que pueda haber medios no fundamentales. Claro, siempre vendría la discusión de qué se entiende por fundamental y qué no, y eso habría ríos de tinta en eso, pero en principio me parece interesante. Y en sentido general, igual los derechos de reunión, manifestación y asociación, que siempre es con fines lícitos, pero bueno, no precisa con fines socialistas. Bueno, eso que habría, yo soy muy optimista y me informa la buena fe, ¿no? Podría pecar de ingenua, pero yo siento que habrían posibilidades de desarrollo de la sociedad civil en base a lo que está ahora reflejado. Que también está condicionado a lo que quieran lo que quiera definitivamente la autoridad política, porque al final es la autoridad política, es el partido el que sigue rigiendo los destinos. Y en última instancia, si ganara el no, estoy de acuerdo con Julio, de que lo único que, por lo menos en un primer periodo, lo único que se valdría sería la continuidad de una norma anterior hasta tanto se volviera a discutir. Puede haber iniciativa legislativa por parte de los ciudadanos, iniciativa presentada, pero bueno, lo que inmediatamente, es decir, la situación jurídica inmediata es que se mantiene la Constitución de 76 tal como venía regulando la sociedad. Muchas gracias. Bueno, tenemos 3 palabras pedidas y el tiempo, como siempre, ahí de dictador nos va diciendo que nos queda poco. Entonces les pido a las personas que van a hablar ahora que por favor sean breves, intenten ser lo más preciso posible. Entonces el muchacho de los espejuelos, el muchacho de aquí del color gris y después tú adelante. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo, soy desarrollador. Yo creo que, bueno, vamos a llegar al 24 de febrero y vamos a tener aún cosas pendientes que son clave para el desarrollo del Estado. Nos va a seguir faltando una independencia real, no solamente funcional del Poder Judicial, con su Tribunal Constitucional más allá de todo eso, pero si no tenemos independencia del Poder Judicial, de nada sirve tener un Tribunal Constitucional. Va a seguir faltando un Ministerio Público porque la Fiscalía que tenemos ahora mismo tampoco es independiente, y una fiscalía que no es independiente es apenas, no sé, una abogacía del Estado, es un departamento del Ministerio de Justicia, pero no es una fiscalía, no es un ministerio público, ni incluye Defensoría del Pueblo, nada de eso. Nos va a seguir sobrando, a mi opinión, un partido comunista que esté centralizado dentro de la Constitución, que tenga garantizado una hegemonía dentro de la Constitución, porque esto va a seguir usurpando las funciones del gobierno de la República, que es laico. Va a seguir sobrando, o al menos le van a seguir sobrando funciones al Consejo de Estado, tal y como vemos ahora, que va a seguir usurpando la soberanía de la Asamblea Nacional, que es el pueblo reunido en asamblea, valga la redundancia. Y respecto a esto que ustedes comentaron, yo quería hacer ciertas anotaciones. En materia de género, yo creo que la no inclusión del aborto, del derecho al aborto, aunque yo sé que es polémico, aunque yo sé que a lo mejor puede ser peliagudo en algunas cosas, creo que es importante, y el hecho de que digamos se sigue incluyendo el voto indirecto, la elección indirecta del presidente, y no se incluye algo como el derecho al aborto, que es algo primordial, revela un compromiso del bloque hegemónico de poder más con la propia conservación de la hegemonía que con las políticas progresistas que esperamos que impulsen. Respecto a la campaña del sí, definitivamente eso se ha ido de las manos. No creo que sea ilegal precisamente, creo que es ilegal hacer campaña por candidatos, pero no veo que en la ley electoral diga que sea ilegal hacer campaña por el referéndum, ni sí ni no. Sigue siendo antiético, sobre todo cuando veo que el comentarista deportivo entre inning e inning me dice, bueno, y 3 carreras y ahora voten sí, aquello a mí me pareció grotesco. Y respecto a la ley electoral, creo que hay 2 detalles ahí. El primero es que esta ley políticamente está vencida, porque hace como 3 o 4 años nos dijeron que para estas elecciones la ley electoral iba a cambiar. No sé, a lo mejor
es idea mía, no, pero yo tengo ese recuerdo que nos dijeron que para esta elección que íbamos, en la que salió elegido Díaz-Canel, o sea, que salió elegido esta legislatura, se iba a actualizar esta ley electoral y no se cambió. Ahora, hay un elemento que es el derecho de voto de los cubanos en el exterior. La Constitución garantiza el derecho al voto a todos los cubanos. No se refiere a estatus migratorio, a si son residentes o no. Garantiza, o al menos así lo explicita, ¿no? Garantiza el derecho a todos los ciudadanos cubanos que no tengan causa penal y todas esas... Pero no incluye para nada el estatus migratorio, la residencia como una condición para... Ya la ley electoral incumple esa condición y dice, en su artículo 164, que tienen derecho al voto los cubanos que tengan residencia en Cuba, donde quiera que se encuentren, incluso si están fuera de Cuba en el momento del referéndum. Pero ya ese artículo de alguna manera contraviene la Constitución. Pero, así todo, ahora mismo no tenemos nada desplegado para que se haga cumplir el artículo 164 de la ley electoral, que dice que todos los cubanos con residencia en Cuba que se encuentren en el exterior el 24 de febrero puedan votar. El MINRES, que es el que dice la ley electoral que se tiene que encargar de eso, no se ha pronunciado al respecto. Bruno no se ha pronunciado al respecto. No me queda claro qué es lo que va a pasar ahí. Una última cosa, y es la municipalización de la política. Yo creo que sí que es clave este giro hacia poner al municipio más en el centro de la gestión, pero habría que repensar lo que es un municipio, lo que consideramos un municipio. ¿Es centrado en un municipio? ¿Es la LIS un municipio? Un municipio debe ser una unidad que pueda ser autónoma en sí, que pueda gestionar su transporte público, que pueda gestionar su recolección de basura. Tenemos que repensar eso, o sea, volver a ver qué consideramos municipios en el país para poder realmente municipalizar los servicios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Yasmani Janero González, soy cuentapropista. Una de las cosas que me preocupa, bueno, realmente despertó esa duda y es seré breve, ¿no? Pregunta. Lo que dijo Julito sobre el tema de que el voto no sería el voto a la continuidad. Ahí es donde al momento yo digo, espera, estamos librando una batalla, toda una campaña por un sí o por un no, cada quien a su conciencia, y al final el resultado sería el mismo o el mismo. Entonces es ahí donde me preocupa una cosa. Terminamos ahora, resultado X, ¿qué viene después? Realmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cubanos conscientes de que tenemos que realmente cambiar las cosas? O sea, lograr ahora la mayoría del voto no va a cambiar nada. Lograr ahora la mayoría del voto sí, las va a cambiar a su modo. Realmente, o sea, de hecho, va a... En un video que vi de Julito que me gustó mucho, cuando él dijo que realmente, o sea, vamos a eliminar las inconstitucionalidades cuando realmente eliminamos ese artículo. Eliminamos el artículo, posteriormente será legislado y entonces así será. Entonces, eso me preocupa mucho. Vamos a hacer énfasis en eso. ¿Qué viene después? Y quisiera, bueno, que esa pregunta me la respondieran, por favor. Muchas gracias. Coge el micrófono, por favor. Después viene el 25. Mi nombre es Taylor Torres y soy comunicador social. La pregunta mía viene por el orden de lo mismo que acaba de preguntar el muchacho anterior. En las redes sociales se han tenido varios debates con respecto a esto de aprobar la Constitución o ratificar la Constitución, como le quieran llamar. Pero personas que yo considero inteligentes o personas que aparecen en el noticiero nacional de televisión o que tienen poder y presencia en los medios de comunicación masivo en Cuba, los que llegan a casi todo el mundo, defienden la idea esta de que en realidad si no se aprueba este proceso este proyecto de Constitución que vamos a votar por él el día 24 de febrero, no hay otro camino. Es la del 76 la que se queda y punto. Amenazan, o yo lo siento hasta como una amenaza, de que no hay otro camino a recorrer. O sea, no apruebas esta y no vas a tener la posibilidad de que se pueda hacer una constituyente o que se pueda hacer algo por el estilo en un futuro o trabajar en base a hacer eso. O sea, tienes que aprobar esta
para que pueda suceder algo o que pueda cambiar algo en el país. Si ganara el no, Alzugaray ahorita mencionaba de que posiblemente sea sin problema que se apruebe se ratifique esta Constitución, pero si no se ratificara, ¿qué significa esto? Esa es mi pregunta. Bueno, entonces ya pasamos de nuevo al lado de acá. Se han puesto varios temas interesantes sobre el contenido de la Constitución, pero preguntas tenemos pocas. De momento, la cuestión técnica con respecto a la mayoría y lo que significa el término ratificar, y esta última que se pone ahora con respecto a qué pasará después, si se aprueba sí o si se aprueba no. Entonces, Lo último que acabo de preguntar es que sí, a bueno. partir de lo anterior, ¿Y qué supone eso de ahora en adelante? Entonces yo le doy la palabra a los panelistas para que hagan una última ronda de comentarios, opiniones y en la medida de lo posible respondan estas preguntas. Yo voy a hacer 3 comentarios brevísimos. Uno muy puntual sobre el tema del aborto, que es algo que he dicho públicamente, que he escrito sobre eso. Que en el proyecto de Constitución que se va a votar se incluyen los derechos sexuales y reproductivos como contenido constitucional, pero no se dice cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Uno de esos efectivamente es el derecho a la interrupción voluntaria de los embarazos, pero no se menciona explícitamente, y eso ciertamente corre el peligro de no asegurar que la práctica de interrupción voluntaria de los embarazos tenga el sustento legal que merece, ¿no? Hasta el momento el aborto en Cuba no es legal. Está institucionalizado, pero no es legal. Eso quiere decir que no está sentado en ley, se regula por guías metodológicas del Ministerio de Salud Pública. Otorgarle rango constitucional a los derechos sexuales y reproductivos en general y al derecho al aborto en específico, yo creo que sería sumamente importante. Sin embargo, no se especifican cuáles son esos derechos sexuales y reproductivos. Y yo he abogado, y obviamente estoy de acuerdo, con que se debía haber definido al interior de la Constitución, no solamente no solo en abstracto, sino pensando la coyuntura, como se nos invitó a pensar también desde el público, en una coyuntura donde hay una cada vez más expandida presencia de denominaciones religiosas con contenidos fundamentalistas importantes que eventualmente podrían disputar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que estuviera sentado en la Constitución, yo creo que sería súper importante. Pero, además, 2 comentarios muy generales sobre lo que se ha dicho. Yo creo, bueno, se ha hablado aquí de la necesidad de pluralizar la política, ¿no? Se ha hablado de la necesidad de considerar el pluralismo político como un contenido legítimo de la política cubana. Y obviamente me parece que es importante que podamos disputar ese derecho y esa necesidad, y también al mismo tiempo recordar que no solamente es importante reconocer la pluralidad de voces políticas, sino de demandar que esas voces políticas puedan operar legítimamente en el espacio público. No solo reconocer, sino que efectivamente puedan operar en el espacio público. Y lo que ha pasado con el artículo 68 es una muestra acotada, precaria, pero una muestra de cómo eso podría ser, y incluso si no se reconoce. O sea, lo que ha pasado con el artículo 68 yo creo que es un mirador político muy importante para quienes pensamos Cuba y hacemos Cuba, para observar de qué manera desde abajo y de qué manera a veces imprevista se pueden articular voces que disputen contenidos en el espacio público. Más allá del contenido específico del artículo 68, yo creo que como proceso político es una de las enseñanzas, es una de las rutas que nos mostró el debate en torno a ese tema. Y por último, sobre qué va a pasar, bueno, no sé, pero lo que sí creo es que este proceso nos convoca a pensar en 2 registros. Uno tiene que ver con qué va a pasar efectivamente el 24 y que no solamente si va a ratificarse o no la Constitución, sino en qué proporción, qué nos van a decir los números en relación a cómo eso se ha comportado en la historia política cubana. Entonces, una cosa es lo que va a pasar el 24 y otra cosa es lo que va a pasar después del 24, pase lo que pase el 24. Y si se aprueba, se ratifica la Constitución, lo que va a pasar después del 24 es que van a haber 2 años donde se va a reformular parte muy importante de toda la trama legal cubana. Lo que pasa en esos 2 años, creo yo, va a ser lo que va a indicar el verdadero pulso político de la sociedad civil cubana.
El proceso de consulta sobre el texto constitucional fue, aunque tuvo amplia participación popular, fue coordinado desde arriba. Yo creo que la pregunta importante es si la sociedad civil cubana va a poder coordinar desde abajo lo que va a pasar después del 24. Y lo que va a pasar después del 24 es que efectivamente es ahí donde vamos a tener que disputar, repensar, consensuar y debatir en torno a las garantías de los derechos y a la forma en que eso efectivamente tenga. Entonces, la misma sociedad civil que ha estado trabajando por una semana, colaborando y tejiendo redes en función del tornado, habría que ver si tenemos la lucidez política para gestionar también un proceso que no termine el 24, sino que empiece el 24, sea lo que sea que pase el 24. Bueno, yo voy a hacer un paneo bien breve así porque sé que hay pocas preguntas, pero hay temas que yo creo que pudiéramos matizar de alguna manera. Lo primero, ¿qué tipo de mayoría para aprobar la Constitución? Para mí, como jurista y positivista al fin, es una mayoría simple. Si la ley no ha hecho una distinción de 3/4, otro cuarto, es mayoría simple porque es el término general que se utiliza en la ley electoral. Segundo, aprobarse. Hay un tema ahí de interpretación también de la ley electoral, porque la ley electoral modificada en el año 92 o nueva en el año 92 después de la reforma, yo tengo que hacer una acotación. Las leyes electorales son consideradas normas de rango constitucional. Vamos a pensarnos eso, vamos a pensar que cuando leemos una ley electoral estamos hablando de la norma más importante que complementa la Constitución, porque es la norma en que se materializa la participación ciudadana en el poder político. Eso no tiene otra explicación. Por tanto, analizar la ley electoral como si fuera un queque, a mí me parece una soberana ridícula, pero seguiremos manejando la ley electoral como si un queque, porque, mi querido hermano, amigo Eduardo, en Cuba no hay quien defina qué cosa es ilegal o qué cosa es legal en materia electoral. En Cuba hasta hoy tenemos comisiones temporales electorales que son designadas para los procesos electorales. Y la ley electoral dice que la comisión electoral es la encargada de regular en materia de elecciones, pero que va a regular la comisión electoral. Primero, ¿cómo llego yo a preguntarle a la comisión electoral, cómo insto yo a la comisión electoral para que regule con relación a un vacío normativo? ¿Dónde están los canales hasta hoy que tengo yo como ciudadano para instar eso? Esos son inexistentes, hermano mío. Y por tanto, será inexistente como también es inexistente cualquier capacidad que tengo yo como ciudadano de articularme para exigir y pedir un grupo de cosas como esa. Tú decías que no se sabe cómo se va a aplicar el artículo 168 de la ley electoral. Sí se sabe, ya se dijo. En la mesa redonda se dejó claro. Van a votar los cubanos que estén en misiones oficiales en el exterior. Eso está listo. Ahí no hay más nada que discutir. El resto de los cubanos tienen que venir para acá y vamos a poner colegio electoral en los aeropuertos. Para si no tienen mucho tiempo y tienen nada más un fin de semana, usted llega el viernes por la tarde, se va al aeropuerto Boti y se monta el avión para atrás. El mismo es Boti y Vira. Te va a Boti y Vira. Eso es lo que se dijo. ¿Quién lo dijo? Ay, vaya usted a pensar qué tipo de autoridad tiene una persona que es la encargada de la Comisión Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el que definió eso y que lo dijo. Pero además, tan tranquila como si se fuera a apelar, la presidenta de la Comisión Nacional Electoral dijo que el problema es que había que garantizarle a esas personas en misiones oficiales porque tenían responsabilidades y tenían compromisos con nuestras contrapartes en el extranjero y no podían venir a Cuba a votar. Bueno, y el resto de los inmortales cubanos que estamos al lado allá, que también tienen obligaciones, que tienen que buscar pan y para sus hijos y tienen que trabajar, esos no cuentan. Evidentemente, mi hermano, mientras no hay un mecanismo, mientras que no hay un mecanismo para acceder primero al espacio público a discutir eso, porque yo todos los días se me pone yo dejé de ver la mesa redonda del noticiero porque yo sentí que me iba a dar un infarto. Porque hay un montón de cosas que tú dices, bueno, pero es un espacio que yo necesito para contrarrestarlo. Yo de vez en cuando hago mis catarsis en los espacios que puedo. Lo que realmente ese espacio que ellos utilizan también es mío. Y yo no lo puedo utilizar. Eso por ahí, yo lo dejo muy claro. Ratificar. Para mí en derecho está muy claro. Ratificar es estar conteste o no con una propuesta que usted le está ofreciendo. Pero además se ha intentado manejar desde el debate. Si usted está de acuerdo con muchos artículos y con otros no, usted tiene que hacer una compensación ahí, porque te puede votar sí, porque si usted compensa y son más los que sí, pero menos los que no, usted vota sí.
No, señor mío, ratificar es lo que usted me está ofreciendo, porque además de antemano hay puntos en los que usted no me ha dado la posibilidad ni de discutir. Y vuelvo a hacer un acápite aquí particular. Ratificación en esta Constitución está utilizado, profe, y yo creo que aquí hay un particular que debiéramos analizar, porque es una de esas trampitas que nos hemos puesto ahí. Cambiamos los principios de la democracia socialista en esta Constitución. Uno de los principios básicos de la democracia socialista era que todos los órganos de Estado en Cuba eran colegiados. Eso se acabó, papá. Ya se murió. Tenemos un presidente que es capaz de decretar presidencialmente, pero no eso. Tenemos un presidente que refrenda, que ratifica las leyes de la Asamblea Nacional. Tenemos un presidente de la Asamblea Nacional que firma las leyes. Y tenemos un presidente que refrenda las leyes. Si eso no es un derecho a veto, no sé qué cosa. A mí que los constitucionalistas, por Dios, me den una aclaración. Yo no soy constitucionalista realmente, pero a mí que me refresquen, porque refrendar, ratificar, a mí esto me empieza a crear conclusión. Pero te digo más, voy más allá, mi hermano, tú hablabas de la independencia judicial. Volvimos a que los tribunales no son colegiados. No hay necesidad de que nuestros tribunales sean colegiados, mi hermano. Viramos para los tribunales unipersonales, porque nosotros estamos por encima de eso. O sea, de pronto, el mismo sistema socialista que usted dijo que era inamovible, con una cláusula de intangibilidad que usted mismo se recenó, porque la cláusula de intangibilidad que se incorporó en el año 2002, búsquenla ahora, decía, sistema económico, político y social. Ahora el socialismo nuestro, que ya no sabemos si es del siglo XXI, es del XXII, del XXIII, ya no tenemos idea. Esa es la cláusula de intangibilidad. Ellos mismos han cogido esa cláusula que para ellos era intocable y la han cercenado. Es un socialismo, el socialismo que ampara esta Constitución, que no tiene nada que ver el modelo de Estado con el mismo que amparaba allá y que aquella cláusula decía que nosotros no queríamos que se cambiara. Yo voy sin entender un grupo de cosas que a mí me parecen que son detallitos que debieran llamarnos la atención, Y no me hablen más de la Asamblea Nacional del Poder Popular. No tenemos Asamblea Nacional del Poder Popular. Tenemos 605 personas que son convocadas 2 veces al año a almorzar aquí en el Palacio de las Convenciones. A mí, que me diga otra cosa, y les pongo un ejemplo de esta Constitución. Esta Constitución dice por vez primera que las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular son públicas. Eso lo dice la Constitución. Las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular son públicas. Publicidad, transparencia de los debates. Y la pregunta mía es, ¿y las del Consejo de Estado que sesiona el resto del año? ¿Dónde quedaron? El representante del órgano supremo, ¿dónde quedó? Ah, no, sí, público. Felicidades. Yo los invito, como hago yo. Yo llevo 4 sesiones ordinarias seguidas echándome los 3 días de debate. Yo llego a la oficina, insurto, como dice mi abuela. Pero, y la publicidad. Yo los convoco, vayan, ahí está la Guanche, si quiere lo puede explicar mucho mejor que yo, Julito lo puede explicar mucho mejor que yo. Ahí están los parlamentos europeos que tienen un 4º piso para la ciudadanía. Para que la ciudadanía vaya y se pare ahí. No puedo hablar, no puedo decir nada, pero estoy viendo qué es lo que está pasando ahí. Aquí transmiten las sesiones de la Asamblea miércoles, jueves y viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Lo vio una cantidad de gente que no les puedo explicar. Y además te lo da por fragmento para que no te empache. Yo realmente, mientras ese tipo de cosas no las discutamos y no las tengamos en cuenta, pues ahí tenemos un problema. Yo voy a hablar de algo que a mí me parece importante. Decían que era un planteamiento infeliz con relación al partido. A mí me parece más que infeliz, a mí me parece antiético, ilegal, ilegítimo, sobre todo porque la persona que hizo ese planteamiento es el jefe del organismo que controla la constitucionalidad de las leyes en este país. Y ese es el mismo sistema de control de la constitucionalidad que esta Constitución refrenda. Y no duden ustedes, porque aquí las explosiones son volatilizadas, que esa persona mañana vuelva a ser el jefe de ese departamento de la Asamblea Nacional del Pueblo. Y un tipo con esa visión de constitucionalidad y de derecho es el que va a controlar la constitucionalidad del país. Ahí vamos, yo solo lo traslado para ahí. El control de la constitucionalidad, nos guste o no, tiene que estar en manos de los tribunales, que son los organismos especializados en la administración de justicia y en interpretar la ley. Las leyes interpretativas son excepcionales.
la interpretación de la ley es una labor de los tribunales. Y por supuesto, yo ahí lo dejo de mano. Lo otro que les voy a decir, para mí está clarísimo el tema de que no es lo mismo pluralidad política que pluripartidismo. Yo hago un llamado de atención en este particular. Yo creo que Cuba está necesitada, al menos inicialmente, de pluralidad política, la cual no le está dando esta Constitución. A diferencia de lo que algunos creen, que si la libertad de expresión de esta manera, la libertad de expresión no está condicionada en este texto constitucional, no la condicionan a los fines de la sociedad socialista. Sin embargo, condiciona esta Constitución los mecanismos de magnificar esa expresión, de llegar a más personas. Esta Constitución refrenda la actitud de que usted en su casa puede decir lo que quiera. Las calles siguen siendo de alguien que no se sabe de quién, pero que todo el mundo entiende. Y por tanto, usted tiene libertad de expresión, libertad de conciencia, pero no tiene el mecanismo para magnificar esa expresión, porque los medios siguen estando condicionados, primero, una política de comunicación y segundo, una ley que esperemos que en esta ocasión se pronuncie. Ojo, tampoco tenemos herramientas para evitar la inconstitucionalidad por omisión. Hoy seguimos esperando un reglamento del Consejo de Estado, hoy seguimos esperando una ley de prensa, hoy seguimos esperando una ley de relación entre la Iglesia y el Estado, hoy seguimos esperando un grupo de cosas que no aparecen, en 40 años no han aparecido, y espero que en alguna medida la capacidad de articulación de esta de la que hablaba Ailín pues influya en que eso vaya surgiendo de la manera más adecuada. Y por último, yo voy a hablar de una cosa que a mí me llama la atención desde el punto de vista ético. Y como yo quiero pluralidad política, también quiero pluralidad de criterios. Hay un conflicto importante en la Carta Magna y en las exigencias, por ejemplo, de el derecho al aborto constitucionalizado, el derecho a atacar o entender los derechos reproductivos como un derecho a, pongámoslo como ustedes quieran. La Constitución reconoce el derecho a la vida y eso establece una preconcepción para mucha gente. Después está la discusión de si la vida comienza con la concepción, de si la vida comienza al nacimiento. Eso es una discusión ética y es una discusión religiosa, axiológica, como ustedes quieran ponerle. Pero lo cierto es que jurídicamente esta Constitución reconoce el derecho a la vida y no proscribe tampoco la pena de muerte. Hay una contradicción jurídica importante ahí, sobre todo a partir de las manifestaciones políticas que se han hecho de que la pena de muerte se continuará utilizando en Cuba, mientras tanto sigamos estando en circunstancias excepcionales como las de ser una plaza sitiada. En ese sentido, yo creo que habrá también mucha gente con sus posiciones con relación a una u otra concepción de la vida que pueda apoyarse en ese reconocimiento constitucional del derecho a la vida, pueda o no. Eso es en dependencia de las posiciones de cada cual. Pero ahí yo hago un llamamiento porque eso puede ser una contradicción jurídica importante y un tema a debatir éticamente. Por último, para mí, división política y municipio, como que no, quizás Juanche pueda dar una panorámica más acabada del asunto. Pero yo no creo que necesariamente debamos constreñir el municipio a una unidad estructural como la que tú estás preconcebiendo, que Centro Habana no sea un municipio. Yo le pongo a la gente, París tiene 12 distritos y todos tienen representantes independientes, algunos tienen tasas impositivas independientes en los 12 distritos que hay dentro de París. Eso habría que discutirlo, pero yo pienso que amarrar la municipalidad a eso pues impediría un grupo de derechos como la asociación municipal, otro grupo de cosas que no creo que haya que discutir. Y para terminar, ¿qué viene después? Para mí está claro. Para mí lo que viene después es una lucha ardua de quien quiera participar. Hay una cosa que no se puede perder de vista y que en Cuba todavía funciona hoy, y son los automatismos. Hay mucha gente que no quiere participar. Lo que vendrá después, para mí está muy claro, es este modelo de Estado que nos han ofrecido y la lucha
de manera alternativa, porque no se podrá utilizar el orden constitucional para luchar por una opción diferente, porque la propia cláusula de intangibilidad te lo impide. O sea, la cláusula de intangibilidad no permite que posiciones diferentes a la búsqueda del socialismo como un medio de vida para la nación cubana emerjan. Por tanto, no puedes utilizar el orden constitucional, tienes que usar otra cosa. Y no estoy llamando a nada, solo estoy haciendo una alerta. Porque la gente me dice, ¿qué influye que esté la cláusula de intangibilidad? Si mañana puede venir otra cosa, hacemos una nueva constitución, la acabamos. Lo que pasa es que la nueva constitución que venga no podrá ser utilizando el orden constitucional. Y cuando hablo de orden constitucional, hablo de los mecanismos que tiene esta misma constitución para reformar, para cambiar, para hacer lo que haya que hacer. ¿Ok? Dejo claro eso. Por tanto, ¿qué significa que no se apruebe? Yo no tengo mucho que decir. El que no se apruebe, lo único que podría indicar, y yo con esto termino, es que es Luis XIV quien estaba en la Comisión Nacional Electoral y dijo, después de mí, el diluvio. Yo, más que eso, no creo que tenga otro elemento. A ver, bueno, ya las preguntas ya se respondieron. Yo rápidamente digo, yo creo que el 24 nosotros no vamos a hacer una ratificación. El 24 se va a decidir si esa constitución se pone en vigor o no. Va a ser el pueblo el que lo va a hacer. Usted puede usar el lenguaje poético que se ha usado de la ratificación de nosotros, pero para mí eso es literatura. Yo, incluso, aunque la ley fuera extraña o fuera ambigua en este caso, nosotros, el soberano, tomamos la decisión en esta asamblea aquí de que nosotros no vamos a ratificar nada ese día. Vamos a aprobar la Constitución. La Constitución no existe todavía. No existe. Porque me parece que ya hay momentos, por lo mismo que decía, hay momentos en que hace falta ser positivista, como dice Eloy, y hay momentos en que hace falta ser justnaturalista. Yo soy la mayor parte del tiempo justnaturalista. Casi espiritista jurídico. Porque ya es algo que necesito para poder vivir. Entonces, la pregunta que hizo Carlos también sobre... sí, bueno, ya eso también lo dijo Eloy. A mí me parece que la mayoría es también simple. Como dice Eloy, lo que sucede es que el reglamento de la Asamblea Nacional no existe ninguna regulación explícita. Otro ejemplo de que hemos vivido en un ambiente de bastante ambigüedad jurídica, por la falta de la necesidad de tener este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra pregunta? Ya la otra pregunta era qué va a pasar, ¿no? Ya, directamente. Bueno, si hay un escenario que todo el mundo cree que es el que va a suceder, yo también lo creo, que va a haber una victoria del sí bastante grande y amplia, que va a crear este panorama que ya acaban de decir Ailín y Eloy, de lucha por la política venidera. Realmente, como dice Ailín, ahí viene la cosa dentro de los 2 años posteriores. Me parece que ahí va a pasar lo mismo de siempre. Vamos a luchar ahí, nos vamos a obstinar. Como dijo Martí, estos son tiempos en que hay que fundirse, lo dijo Martí. Martí lo dijo, está ahí en el Copelia, lo dice afuera. Yo no sabía de dónde salía eso, pero lo dijo Martí. Nosotros nos vamos a fundir también, vamos a luchar y luchar. Está puesto ahí, me parece que está puesto a propósito. Lo pueden ver ahí. Hay que fundirse en él, en este tiempo, lo vamos a hacer. Vamos a seguir en ese. Si es el no, legalmente, ahí sí, desde el punto de vista técnico, nosotros continuamos con nuestra constitución porque no estamos discutiendo quedarnos en un estado de anomia, por lo tanto, vamos a tener una constitución, la constitución con la reforma del 92 y del 2002, vamos a seguir con lo mismo, los delegados municipales, los provinciales, no vamos a tener gobernadores, no vamos a tener intendentes, no vamos a votar por el presidente ni antes ni después, va a ser, muchas cosas van a mantenerse igual. Es verdad, también vamos a tener menos derechos, vamos a tener un matrimonio heterosexual para siempre, a no ser que nosotros luchemos porque esas cosas sucedan. A mí lo que sí me parece es que no está prohibido en ninguna parte, ni nada indica que no podamos crear un movimiento que en un año obliga a tener una nueva propuesta constitucional.
Porque eso sería como creer que es el fin de la historia, que lo que se está votando aquí es realmente si la Tierra es redonda o si ya los elefantes se están cayendo y que el mundo, que ya después del morro lo que hay es un abismo y todo lo que caiga ahí se va a perder. Nada de eso es así. La política va a seguir, la lucha va a seguir. Yo creo que a mí me parece que el escenario más esperable es un escenario donde las personas decentes vamos a seguir sin saber dónde ubicarnos en política, que vamos a tratar de luchar. Personas como yo, que creo que somos un ejército bastante grande en Cuba, que queremos el socialismo democrático, que queremos el socialismo participativo, que nos gusta el socialismo republicano, que queremos pluralismo político, incluso si llegara a haber pluripartidismo no nos vamos a asustar, que creemos que en una elección plural hasta Díaz-Canel podría ganar, que evidentemente va a ganar más fácilmente si el otro candidato es Díaz-Canel también. Pero si es pluralismo político, yo creo que Díaz-Canel podría ganarle a muchos candidatos que ahora la gente se imagina que pueden ser fantasmas perversos, porque la gente en Cuba tiene cultura política, tiene alguna sensibilidad, algunos creen que la continuidad es esa, por lo tanto son todos esos escenarios que asustan a los burócratas, pero que no asustan al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no se asusta ni con los tornados. Lo sufrimos, pero no nos asustamos. Al otro día respondemos y el Estado empieza a responder como al quinto día. Y cuando responde rápido y lo hace bien, yo creo que también lo hace usando como espejo al mismo pueblo. Y aprende de la sociedad civil. Yo no estoy diciendo que nuestro Estado sea inoperante ni nada de eso, porque lo que la gente pensaba que la luz le iban a poner en un mes, la han puesto en una semana, y no se han robado las cosas que la gente está llevando. Es decir, tampoco es que es un Estado que está entrenado para muchas cosas, que sabe hacer muchas cosas bien, hay muchas cosas que no sabe hacer, hay muchos funcionarios que no tienen preparación para hacer las cosas bien, tenemos responsabilidad en eso todos, ellos y nosotros, porque nosotros hemos mantenido como soberanos esa institucionalidad, tenemos por lo menos la misma responsabilidad. Yo sí creo que el escenario más duro es tratar de tener una política que hacer que la política sea común y corriente, que la gente no les asuste con la política, que la gente entienda que nosotros también tenemos derechos, los que no estamos en ningún partido, los que nunca hemos estado en ninguna organización, los que no militamos en nada y los que nos enseñaron que ser comunista no era obligatoriamente tener un carnet, o incluso que después si dejaras de ser comunista no pasa nada mientras seas decente, digno y que te guste hacer el bien a la mayoría de las personas y luchar por los derechos y luchar por la inclusión y por la democracia. Cuando hablar de estas cosas no sea pecado, porque ahora están en la Constitución pero siguen siendo pecado muchas de ellas, y cuando no sean tabúes y todo eso será mucho mejor. Pero todavía estamos en un ambiente donde los que luchamos por el socialismo diferente al que se habla en las organizaciones políticas reconocidas, estatales, políticas y sociales reconocidas, que están en la Constitución, que salen por televisión, seguimos siendo bichos raros. Tenemos que escribir en medios de prensa alternativos, gente que te invita, que son jóvenes, que no le tienen miedo a nada. Por lo tanto, yo creo que va a ser duro todavía lo que queda por delante, porque no hay una cultura de derechos humanos en Cuba, no hay una cultura de participación, no hay una cultura de que estas cosas son normales. Me da mucha esperanza que el pueblo no espere por nada y resuelva sus problemas cuando viene algo tan fuerte como un tornado que nadie podía imaginar, pero hace falta hacer eso mismo también en política, porque hay un tornado que hace rato pasó por arriba de nosotros, que ha hecho que la gente sea pobre, que haya desigualdad, que haya problemas que nunca hemos resuelto, ninguna revolución en Cuba. Otros que la revolución resolvió y después por el camino se hicieron peores que antes esos problemas. Y yo creo que el pueblo de Cuba, solamente el pueblo de Cuba, debería resolverlos. Y por lo tanto, no, la opción aquí no es que venga otra gente a decirnos qué hacer, pero nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. Y me parece que el reto más grande va a ser cómo ser decente y digno aquí en el futuro, sin que te estigmaticen, sin que te eliminen, sin que te pongan en la otra orilla cuando tú estás en esta orilla, igual que el compañero que te atiende. Muchas gracias.